Una LCN, un feto, ¿no?, en posición sagital con el tubérculo genital. Identifiquen ustedes el tubérculo genital en este bebé. Este es el tubérculo genital, ¿no? Criterio estricto para considerar que es un plano sagital medio. Aparte de la punta de la nariz, del hueso nasal, la piel, ¿no?, el diencéfalo, ¿no?, el maxilar, la mandíbula, el espacio por debajo del mentón, ¿no? Protocolo de translucencia nucal. Edad gestacional, ya sabemos, 11 a 13 semanas, 6 días, 45 a 84 milímetros, con una magnificación que la cabeza y el tórax superior ocupen toda la pantalla. Una vista media sagital con la punta ecogénica, vean acá la punta ecogénica de la nariz, la piel, el hueso nasal que sea más ecogénico que la piel, ¿ya?, el diencéfalo o cerebro medio, ¿ya?, la visualización de la cabeza con un espacio por debajo del mentón, un espacio líquido, ¿ya?, cabeza en línea con la columna, ¿no?, con una a nivel posterior redondeado, ¿no?, la visualización de la nuca, de la piel y de los tejidos blandos del cuello, ¿no? Diferenciar de lamnios, en este momento donde está el lamnios acá, son los criterios de la fetal medicine, ¿no?, tal cual deben ser para la evaluación. La medida, borde interno de la barra horizontal del caliper colocado en la línea que define el grosor de la nuca, no en el líquido, ¿no? En la magnificación, preferible una magnificación antes de congelar, esa es la recomendación, y bajar la ganancia para realzar y definir los bordes, realzar su ganancia, ¿no?, disminuir ya rango dinámico, realizar más de una medida y elegir la mejor más gruesa, Puede usarse la medición semiautomática también, como tienen algunas máquinas, y en caso de circular de cordón, medir sobre y debajo de este y usar el promedio, ¿no? El tamaño para el hueso nasal es semejante, el protocolo del hueso nasal es semejante, ¿no? En el mismo corte se va a evaluar, ¿no? Se debe obtener un plano sagital medio del perfil fetal, ¿no?, con un ángulo de insonación lo más perpendicular al huesito, ¿no?, que no sea paralelo, el sonido que no sea paralelo, ¿no? La sonda puede ser paralela al huesito, pero el sonido no puede ser paralelo, ¿no?, porque no se visualiza el hueso nasal cuando es paralelo, ¿no? El transductor debe estar paralelo a la dirección de la nariz y la sonda debe moverse lateralmente a ambos lados de la nariz fetal, como vemos en este fetito, moviéndose del lado izquierdo al lado derecho, ligeramente, minúsculamente, milimétricamente, ¿no? Cumpliendo estos criterios debería verse 3 líneas diferentes a nivel de la nariz fetal, ¿no? La línea superior representa la piel, ¿ya? La línea inferior más gruesa es el hueso nasal, más ecogénico, ¿ya?, que representa verdaderamente el hueso nasal presente o normal. Y una tercera línea que representa la punta de la nariz, ¿ya? Este es el maxilar, ¿no? Este es la mandíbula, el mentón. Entonces, se considera presente si es más ecogénico que la piel que lo recubre. Si a ustedes a esto le aumentan mucho la ganancia, va a ser difícil diferenciar entre la piel y el hueso nasal. Disminuyan la ganancia, disminuyan el rango dinámico, denle el zoom, ¿no? Entre la semana 11 a 13 el hueso nasal se considera ausente, por ejemplo en fetos euploides entre 1 a 3%. Por tanto, si usted encuentra hueso nasal apenas visible y el resto totalmente normal, no asuma que va a tener una cromosomopatía con una alta posibilidad, ¿no? Primero, está presente en el 60% de las trisomías 21, 50% de las trisomías 18 y 40% de las trisomías 13. Es decir, en las trisomías 13 la mayoría del 60% pueden tener hueso normal, ¿no? Y en fetos euploides está entre 1 a 3%, ¿no? Y esto es más común, ¿a qué edad? 11 semanas, ¿no? Si tiene 11 semanas y el resto totalmente normal, perfecto, cítelo en una semana. Tal cual lo establece la fetal medicine, ¿no? Si la translucencia nucal está aumentada, ¿no?, también es más frecuente encontrar hueso nasal ausente. Si la madre es de raza negra, también es más frecuente encontrar hueso nasal ausente, ¿no? Ausente definido como menor ecogenicidad que la piel, ¿no? Hay que tener cuidado en eso, que ausente no quiere decir que no está totalmente ausente, ¿no?, sino que muchas veces la ecogenicidad es menor que la de la piel, ¿no? Preguntas que hacen las pacientes. ¿Qué son las trisomías 21, 18 y 13? La ecografía genética dice o descarta que mi bebé tiene un síndrome. Pues la respuesta es no, no descarta, ¿no? Y asegura tampoco, ¿no?
hay necesidad de informarle en estos porcentajes, en estas posibilidades, y que ameritan pruebas complementarias como el cariotipo, biopsia, vellosidades coriales, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que por estas anomalías en general? Cualquier gestante, a cualquier edad y cualquier edad de gestación, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos a priori o basales para trisomía en una paciente particular? Muy semejante, dependiente de estos factores, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad de aborto, muerte perinatal espontánea en caso de trisomía fetal desde el momento de la prueba, 12 semanas por ejemplo? Para trisomía 21, 30%, para trisomía 18, 70%, para trisomía 13, 50%, es variable, ¿no? Y está presente. ¿Cuáles son los riesgos restantes para otras anomalías estructurales cuando se excluyen trisomías? Es decir, marcadores, nuca, edad, riesgo muy bajo, ¿no? Doctor, ¿mi bebé está normal? No, señora, lo que estamos viendo es que la posibilidad de síndrome de Down o alteración cromosómica es muy baja, ¿no? Muy pobre, ¿ya? Y de todas maneras hay necesidad de volverla a ver a las 20 semanas morfológico para detectar anomalías estructurales, porque su riesgo de anomalías estructurales ha disminuido de 30 por mil, ha disminuido solamente en 2 por mil, ¿no? Y actualmente tiene usted 28 por mil, así que amerita una evaluación anatómica detallada entre 20 a 24 semanas, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades de detectar anomalías fetales durante la ecografía del primer y segundo trimestre? ¿No? La tasa de detección de malformaciones estructurales en el primer trimestre ha aumentado, ya no es un 47%, esta es información un poco pasada, ha aumentado, ¿no? Pero está alrededor de estos valores. Y el segundo trimestre también ha aumentado, de 50 a 60% ha aumentado, obviamente en manos experimentadas. ¿Cuáles son las opciones de pruebas que la gestante puede elegir? Según la guía locales y políticas de salud o cobertura de seguro, ¿no? Por ejemplo, acá a nivel en Perú los seguros han demorado en incluir estas pruebas. Algunas lo dan como un copago, ¿no? No lo establecen formalmente. Y en el Ministerio de Salud no está establecido una política de screening de cromosomopatías. Ni siquiera existe la ecografía genética o screening del primer trimestre en la cartera de servicios del MINSA. ¿Cuán exactas son estas pruebas? ¿Qué beneficios, limitaciones y riesgos tienen? Existen presentes falsos positivos de un 5 a 10%, o haciendo múltiples evaluaciones el riesgo baja, el falso positivo baja hasta un 3%, pero está presente de todas maneras. ¿Cuáles son las posibilidades de un test fallido o la necesidad de volver a tomarla o de un resultado no interpretable? Existen relaciones de insumo, técnicas, etc. Acá en Maternidad Lima, en Servicio de Medicina Fetal, recibimos una alta proporción de pacientes para segunda evaluación, es decir, se ha realizado ya la eco calificada como genética, se observa y no cumple los criterios en más de un 50% de esas pruebas, o los criterios que las pruebas que han sido realizadas como informadas anormales no cumplen los criterios y por tanto se vuelve a repetir, o algunos han sido anormales y normales y no se considera como válido por los criterios de imagen, ¿no? Por eso nos toca fomentar el mejoramiento de esta capacidad de evaluación, ¿no? Errores y trampas, ¿no? Por ejemplo, la hiperextensión sobreestima la translucencia nucal en 0.6 milímetros, la hiperextensión del cuello, ¿no? Desde la posición neutra, ¿no? Vemos acá un bebé que está en posición neutra y luego con hiperextensión como un corte oblicuo no son de calidad, ¿no? La hiperflexión subestima la translucencia nucal en 0.4 milímetros, es decir, si le encuentras 55 milímetros, si le sacas 2 milímetros y está flexionado, no se ve esa línea, ese líquido debajo del mentón, cuidadito, puede estar 0.4 milímetros más el verdadero valor, de 2 a 2.4 milímetros, y pueden cambiar sus riesgos, ¿no? Entre cordón nucal, medir sobre y por debajo y sacar el promedio, ¿no? Cuidado con incluir el cigomático, ¿no? En la mayoría de fallas, ¿no? Para evaluación de la nuca se obtiene esta presencia del cigomático, tornándolo no confiable el valor de la translucencia nucal, ¿no? Porque han angulado desde la línea media, han angulado unos 10 grados y se visualiza el cigomático, ¿no? Tengan en cuenta esto, ¿no? Lo otro, cómo optimizar sus imágenes, ¿no? Ubique la estructura que desea evaluar, ubíquela, ¿no? En la pantalla. Luego, puede evitar el zoom post congelamiento y vaya dándole zoom, ¿no? En general, ¿no? O disminuye el ángulo de barrido, mueva el foco al área de interés, reduzca la profundidad. Zoom total, es decir, gire la perilla nada más del zoom, gírela en sentido horario, ¿no? O zoom sectorial. Hay algunas máquinas que le dan clic en el zoom y se aparece una pantalla, una ventana. Si le vuelven a dar
clic sobre esa pantalla, magnifica solamente esa área, es lo que denominamos el zoom sectorial, ¿no? O ajustar previamente el scan área, ¿no? Tanto por los márgenes superior, inferior y derecho, izquierdo, y sobre eso darle el zoom, ¿no? Ajusten la escala de grises, reduzcan la ganancia para reducir los bordes difusos, reduzcan el rango dinámico que también logra este efecto, revisen las armónicas para mejorar las resoluciones en pacientes obesas especialmente, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿cómo disminuimos el ángulo de barrido? Esto es lo que me refiero al scan área o ángulo de barrido. Todas las máquinas tienen este botoncito, disminúyelo, ¿no? Porque eso va a mejorar la profundidad, va a mejorar los cuadros por segundo, o el frame rate, lo que se llama, o la resolución, ¿no? Que tiene que ver con estos aparatajes, ¿no? Disminuyendo el ángulo de barrido, hacemos más visible, más resolutiva la imagen, ¿no? Ajustemos al foco, ¿no? Al área de interés, ¿no? De repente está muy bajo el foco y no está sobre la estructura que me interesa, ¿no? Luego, reduzcan la profundidad. Por ejemplo, ahí está muy profundo, ¿no? ¿Qué me interesa esta parte? No me interesa esta parte. Profundidad 13 centímetros, me interesa solamente el 9. Entonces, disminuyo la profundidad y eso va a mejorar la resolución definitivamente. Sobre eso le agrego más indicadores, ¿no? Una vista panorámica, por ejemplo, ¿no? No he modificado nada, el foco. Luego, disminuyo la profundidad, ¿no? Disminuyo el ángulo de barrido, ¿no? Disminuyo la ganancia. Eso mejora los cuadros por segundo de 34 a 42, y si sigo disminuyéndole, restringiéndome solamente a la estructura de interés, va a mejorar todo esto, ¿no? Se va a hacer más rápida el display en la pantalla, ¿no? No es lento como otros cuando ustedes agregan color, por ejemplo, a una ventana muy amplia, a un ángulo de barrido muy amplio, ¿no? Se vuelve muy lento, es como si tuviera varios programas abiertos en su computadora, muy lento, ¿no? Mejora esto de la profundidad y los cuadros por segundo, ¿no? El zoom sectorial, por ejemplo, tengo una imagen ahí, ¿no? Este efecto, ¿no? Lo tengo distante, con un cuadro por segundo de 34 Hz, ¿no? Luego, le doy este clic a este zoom sectorial o disminuyo el scan área, ¿no? Y luego le doy clic, zoom, ¿no? Y me restringo a esta estructura, solamente a la cabeza del feto. A eso nos referimos con zoom sectorial, que tiene diferentes denominaciones en diferentes equipos, ¿no? Pero ese es el impacto de 34 Hz a 68 Hz, ¿no? Y sobre eso le agrego más factores. Disminución de la ganancia, ¿no? Disminución del rango dinámico, ¿no? Acá está a la izquierda sin estos factores y luego al otro lado con disminución de la ganancia, ¿no? Mejora los bordes. Luego, esta parte. El tic del asunto en traducencia nucal y hueso nasal es lograr los cortes adecuados. ¿Y qué criterios de calidad debemos tener, ¿no? Método de puntuación de imagen que usa la Fetal Medicine Foundation para auditar sus evaluaciones, ¿no? Con 8 criterios. El plano 1, el criterio número 1, plano sagital, ¿no? ¿Qué criterios? La cabeza y el tórax, que sea satisfactorio para la traducencia, que sea satisfactorio para LCN, ¿no? Calificado como bueno, sí, pasa por el hueso frontal, pasa por el hueso nasal, pasa por el paladar duro, pasa por la parte central de la mandíbula, ¿no? Pasa por la columna cérvico-dorsal, ¿no? Y aquí le agregaríamos otro criterio para el plano sagital, que es tubérculo genital. Amigos, tubérculo genital lo vuelve perfecto este corte, ¿no? Calificado como bueno, ¿no? Aceptable, ¿no? Pasa más o menos por el hueso nasal, ¿no? Pasa más o menos por el hueso nasal, y solamente parcialmente por la columna, ¿no? Conforme disminuye la calidad, insuficiente, pasa a través de una órbita o cigomático, no pasa por el paladar duro y es un corte oblicuo, insuficiente, ¿no? Inaceptable, ¿no? No pasa por ningún reparo, como un corte coronal, ¿no? Entonces vayan viendo ustedes sus criterios, ¿no? El plano sagital, ¿no? Luego, la posición de los calipers, ¿no? Criterios, colocación de cursores con respecto a las interfaces, posición del cursor respecto a la translucencia nucal, midiendo el mayor grosor estrictamente en la nuca y no retrotorácico ni retrooccipital, es decir, no por acá ni por acá, solamente en la nuca, ¿no? Y los dos calipers bien ubicados a nivel retrocervical, ¿no? Según Nicolaides. Miren acá los calipers, on to on, ¿no? Interno, 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 interno. Esta es la parte que va a medir. Desde aquí hasta acá va a medir, por eso esto debe estar acá ubicado, ¿no? El 3, aceptable. Uno de los dos calipers no está perfectamente posicionado, ¿no?
Puede estar uno, pero el otro no, ¿no? Insuficiente, ¿no? Ninguno de los calipers. Y estos criterios son magnificados cuando se evalúan, ¿no? Les magnificamos, aumentamos, le damos zoom para ver si cumple estos criterios, ¿no? Inaceptable, pues, inaceptable, ¿no? 3. Diferenciación del amnios y la piel, ¿no? ¿Diferencia usted el amnios y la piel? Claro que sí, acá se ve bueno, ¿no? El amnios y la piel pueden ser diferenciados claramente, ¿no? Aceptable, el amnio no es claramente visible, pero hay poca duda sobre la continuidad del plano cérvico dorsal. Hay poca duda sobre la continuidad del plano cérvico dorsal. Aceptables, ¿no? Insuficientes, hay posible confusión entre el amnios y la piel. Y no hay continuidad del plano cérvico dorsal. ¿No? No hay continuidad del plano cérvico dorsal y hay duda, ¿no? O confusión entre el amnios y la piel. Insuficiente. Inaceptable, muy alto nivel de duda o inclusión del amnios en la medida, ¿no? No sé cuál es cuál, ¿no? Inaceptable. Entonces una posición, ¿no? Del bebé, vemos el tubérculo genital, ¿no? Perfil. 4. Posición de la cabeza, en base al espacio líquido debajo del mentón y el límite cérvico-craneal posterior. El límite cérvico-craneal posterior. Bueno, cuando hay una posición intermedia, hay un espacio líquido debajo del mentón, ¿no? Hay una continuidad del eje del cuerpo y la cabeza, ¿no? Una redondez cérvico-craneal posterior. Redondez cérvico-craneal posterior, ¿no? No está totalmente recto, hay una redondez, ¿no? Aceptable, la cabeza un poco doblada o desviada, ¿ya? Se ve acá un poquito el arco cigomático, ¿no? Y el espacio líquido pequeño bajo el mentón también está presente. Pero hay ya una rectitud, mírenme, ¿ya? Una rectitud cérvico-craneal posterior, ¿ya? No está redondeado como la imagen anterior, ¿ya? Aceptable. Insuficiente, el mentón puede estar pegado al tórax o un espacio líquido demasiado grande, los dos, ¿no? Por ejemplo, acá está demasiado pegado, está flexionado, no se ve el espacio líquido, ¿no? Muy flexionado, ¿no? Insuficiente, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Insuficiente. Inaceptable, ¿no? El feto encrespado, ¿no? Estirándose, hiperextendido, insuficiente. Posición de la cabeza. 5. Magnificación de la imagen. Bueno, la imagen incluye la cabeza y todo el tórax superior entre la mitad y 2/3 del feto en la imagen, ¿no? Cabeza y tórax superior que ocupen 3/4 de la imagen, se dice, ¿no? Por otro lado, ¿no? Magnificación. Aceptable, incluye entre los 2/3 superiores y el feto entero. Entre los 2/3 superiores y el feto entero. Aceptable, ¿no? Insuficiente, el feto ocupa menos de 2/3 de la imagen, ¿no? Menos de 2/3 de la imagen. Inaceptable, magnificación demasiado baja. El feto, la cavidad amniótica y el útero están en la pantalla, ¿no? O también la magnificación demasiado alta. Imagen muestra menos de la mitad de la parte superior del feto, ¿no? Las dos opciones, inaceptables en cuanto a magnificación de imagen. El acceso ortogonal al plano cutáneo, el acceso recto al plano cutáneo, ¿no? Bueno, el acceso es estrictamente ortogonal o recto. La piel es esencialmente horizontal en la pantalla. La piel es horizontal a la pantalla, ¿no? Se delimita bien la piel, bien ecogénica, ¿no? Aceptable, el haz de sonido está entre 0 grados y 20 grados al ortogonal. Entre 0 y 20 grados al ortogonal, el haz de sonido, ¿no? Insuficiente, 20 a 30 grados al ortogonal, ¿no? E insuficiente, ¿no? Inaceptable, ¿no? El haz de sonido incidente de más de 30 grados al ortogonal. No se va a delimitar bien la piel, se va a ver apenas visible, no es tan ecogénica como se puede ver la piel, ¿no? Acceso ortogonal al plano cutáneo, ¿no? ¿Qué maniobras hacen acá? Tendrán que bordear el abdomen materno para que se vea perpendicular el sonido. Foco y ganancia. En cuanto a configuración de foco, adecuado a la zona de interés, ¿no? Adecuado a la zona de interés, la configuración de ganancia también, saturación haciendo la imagen muy blanca, muy alta la ganancia, ¿ya? O subexposición o disminución haciéndola muy oscura, ¿no? Bueno, foco y ganancia bien ajustados, ¿no? Les decía, disminuyen la ganancia, disminuyen el rango dinámico, les van a hacer más claros los bordes, más nítidos. Aceptable, foco y ganancia no bien ajustados, ¿no? Pero se ven las estructuras. Insuficiente, foco
y o ganancia pobremente ajustados, como esta imagen muy blanca, por ejemplo, ¿no? O inaceptable, totalmente inaceptable, pues, mucha ganancia, mucha ganancia. 8. La medición de LSN. Esto es algo crítico, ¿no? Pues la translucencia nucal depende del LSN, ¿no? En cuanto a la calidad sagital del corte, la posición del cursor y el grado de flexión fetal. Bueno, cuando el plano sagital pasa estrictamente por el tubérculo genital. Calipers bien posicionados y la cabeza en posición intermedia. ¿Eh? Aceptable, el plano es ligeramente parasagital, solo puede ser visto el muslo o la órbita, pero no se visualiza el tubérculo genital. Uno o ambos calipers no están bien posicionados y la cabeza en posición intermedia. Puede estar la cabeza aún en posición intermedia como la aceptable buena, ¿no? La buena. Y insuficiente, el plano no es sagital, más o menos frontal u oblicuo, el límite cráneo-caudal incierto y o colocación errónea de uno o ambos calipers. La cabeza puede estar doblada o extendida, como en esta imagen, ¿no? Inaceptable, el plano es coronal u oblicuo, el límite caudocraneal es impreciso con calipers pobremente posicionados y o la cabeza está doblada o extendida. Entonces, estos son los criterios de medición del LSN. Vemos acá maxilar, hueso nasal, piel, una nuca dice 3 milímetros y esta nuca de 2.6 milímetros. Evaluemos los criterios de calidad, bueno, aceptable, insuficiente, inaceptable. ¿Y cómo evalúa la fetal medicine para translucencia nucal? Esta tablita. ¿Es la magnificación o zoom adecuado? ¿Es un corte medio sagital? ¿Está el feto en posición neutra? ¿Los calipers on-to-on o interno-interno? ¿Mide la translucencia nucal máxima? ¿La membrana nucal fina se visualiza? Y para el hueso nasal, ¿es la magnificación o zoom adecuado? ¿Es un corte medio sagital? ¿Está el transductor paralelo a la nariz? ¿Es el hueso nasal presente o ausente? ¿No? Deben tenerlo esto ustedes a la mano cuando realicen sus evaluaciones, ¿no? Esta evaluación, auditemos, ¿no? Translucencia nucal 2.1. ¿Es la magnificación o zoom adecuado? Sí. ¿Es un corte medio sagital? Se ve el maxilar, se ve el hueso nasal, se ve la piel, se ve la punta de la nariz, se ve la mandíbula, se ve el diencéfalo, se ve el hueso frontal, ¿sí? Está el feto en posición neutra. Vean, hay espacio líquido debajo del mentón. No se visualiza claramente, no. Por lo tanto, no es bueno, ya no es bueno, ¿no? Calipers on-to-on interno-interno. Sí, interno-interno. Mide la translucencia máxima. A ver. Acá se ve más grande, ¿cierto? ¿No? Por tanto, esta no es la translucencia máxima. No, no. Membrana nucal fina. Sí. ¿No? Hueso nasal, ¿es la magnificación o zoom adecuado? Sí. ¿Es un corte medio sagital? Sí. ¿Está el traductor paralelo a la nariz? Sí. ¿Es el hueso nasal presente o ausente? Presente, ¿no? ¿Cómo califican esta evaluación? ¿No? ¿Buena? ¿Buena para qué? ¿Buena para el corte sagital? ¿Buena para la magnificación? ¿Buena para la posición neutra? ¿Buena para la medición? ¿Buena para la translucencia nucal máxima? ¿Cómo lo califican? ¿No? Visualícenlo bien, ¿no? Este bebé ya tiene síndrome de Down con cariotipo, ¿no? Miren la nuca mal medido, ¿no? Entonces le aumentamos, ¿cierto? Le aumentamos ¿cuántos milímetros? 0.4 al menos, ¿no? Al menos por la flexión, pero acá está, además de flexionado, la nuca no está no está bien medido en la máxima, ¿no? Acá entonces, si lo máximo está acá, estará 2.3, 2.4, ¿no? Más 4, ¿no? 2.8, 3 quizá, ¿no? El verdadero, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Puede ser una imagen bellísima, ¿no? Pero no tiene los criterios para interpretarla como normal, ¿no? En cuanto a técnica ecográfica, les dejo una parte, la otra parte les voy a lanzar en un video, ¿no?
que debemos establecer primero la actitud fetal, la posición del feto, cómo está, transverso, cefálico, ¿no? Podálico. Así es, en los fetos también hay que establecer esa posición y esa actitud, esa presentación, porque depende de eso para obtener los cortes sagitales, transversos del bebé, para evaluar al bebé, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, si este bebé está casi parado, ¿no? Es porque la sonda está en esta forma. Si yo quiero verlo horizontal, tengo que bordear el abdomen materno y desplazarme y ubicar el sonido en esta forma, ¿no? Por otro lado, si yo veo que este bebé me da una imagen, ¿no? Sagital, visualizándose todas las estructuras, acá estoy bordeando desde la parte cefálica a la parte caudal del bebé, ¿no? Para visualizar mayores estructuras aparte de la cabeza, ¿no? Si yo veo que este bebé se ve así en la imagen, ¿no? Miren, no es un corte sagital. Yo coloco el traductor y estoy en esta forma, no es un corte sagital, ¿no? Casi recto, ¿no? Y yo quiero ver a este bebé, ¿no? Debo angular el traductor. Esto es crítico, angulación del traductor. Miren cómo está angulando el traductor. ¿Por qué está angulando el traductor en este momento? Porque el bebé está mirando hacia el lado izquierdo de la madre, ¿eh? Hacia el lado izquierdo de la madre. Y yo debo insonar, el sonido debe ir dirigido por la parte sagital media del bebé para que yo obtenga un perfil, ¿no? Si yo lo insono así, lo estoy insonando como por el costado de ese feto, ¿no? Lo estoy insonando casi sagital, pero por un costado, ¿no? Derecho o izquierdo. Entonces, para yo visualizar el perfil, debo dirigir la sonda, como para un corte sagital, pero insonándolo en la línea media, hueso nasal, ¿no? Por eso que lo están angulando así. Y eso se aplica para toda posición fetal, ¿no? Desde un corte inicial inadecuado, ¿no? Pasamos a una angulación de la sonda en el vientre materno, ¿no? Y miren lo que se logra, ¿no? Porque estoy dirigiendo el haz de sonido y por ende el transductor ya por la parte sagital media del bebé, ¿no? Así, si yo quiero ver el hueso nasal, el sonido tiene que ir en esa dirección. En ese corte, en los otros cortes, el sonido va por este lado, va por este lado, y más aún va por este lado. Si el bebé está con el eje mirando hacia arriba, ¿no? Con la nariz mirando hacia arriba, yo solamente coloco la sonda como para un corte sagital, pero insonando en la línea media, ¿no? Suficiente, ¿no? Ahora, y si ese bebé está mirando al flanco materno derecho o izquierdo, tengo que insonar colocando el traductor en los flancos e insonando hacia la línea media de ese bebé, la nariz, ¿no? Entonces, hemos tocado la segunda parte de la clase 2, ¿ya? Vamos a subir también unos videos en mi portal, ¿ya? Para compartirles sobre la evaluación que se aplica a toda estructura, en ducto venoso, flujo cuspido, el movimiento de sonda, ¿ya? Les vamos a transmitir estos días una literatura y los esperamos, ¿no? En el capítulo 3.